lo vidente. Hola comunidad Reverso, hoy nos encontramos con una mujer maravillosa, emprendedora, trabajadora, resiliente, cristiana. Ella es Michelle Pardo Morales. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Me alegro mucho estar aquí contigo hoy. Encantada de recibirte aquí en Reverso para que nos cuentes tu historia y la maravillosa historia de resiliencia que tienes. Yo muy feliz de estar aquí compartiendo y pues nada, abrirme contigo, ser una carta abierta para ti. Michelle, hoy tienes un emprendimiento, Store BN, y además haces un papel en la iglesia. Tienes mucho por decir hoy. Cuéntanos sobre ti, eres Sabana Larguera y qué más. Bueno, mi nombre es Michelle Paola Pardo Morales, nací el 5 de julio del 2002, tengo 22 años, soy de Sabana Larga, nacida en una familia pues amorosa, con un padre pues que a la edad de los 5 años me la arrebataron. Fue un momento que marcó mi vida completamente, pero que desde ahí empecé a entender de que el propósito que Dios tenía conmigo era grande y que era maravilloso. Desde que estaba en la barriga, a los 8 meses, mi mamá se quedó sin líquido, no tenía, o sea, forma en cómo el alimento llegara a mí. Nací baja de peso, decían de que pues eso me iba a costar mucho de pronto al momento que iba creciendo y demás, pero nada, aquí estoy. Eh, Mi papá era una persona que todo el tiempo me demostraba su amor, me demostraba su cariño con pequeñas acciones, con siempre mostrándome de que los regalos y era su forma de darme amor, de darme cariño. A los 5 años me quedé sin él y pues fue ahí donde empezó como un rol, cambiarse los roles de pronto de mamá, asumir esa paternidad y esa maternidad en ambos roles y que entra otra persona, un tercero ahí y es mi abuelo. Mi abuelo fue mi papá desde los 5 años de edad, me cogió, me acobijó como su hija, eh, fue la persona que me ha ayudado muchísimo también a ser lo que soy hoy y nada, esa es una pequeña introducción de lo que soy yo. Claro, Michelle, cuéntanos sobre tu infancia. ¿Cuándo se va tu papá de tu vida y cómo comienzas a vivir después de esa pérdida? Bueno, siento que a los 5 años los niños de pronto no tenemos como que no estamos tan preparados de pronto para eso. Quizás de pronto dicen de que es más fácil de asimilar las cosas, pero siento que no. Pues porque cuando uno va creciendo ya es cuando comienzan a hacer los momentos, las preguntas. Pregunta a nuestros padres, a nuestra madre, qué sucedió, qué pasó. A los 5 años, pues mi papá me lo arrebataron. Mi mamá me empezó a proteger a capa y espada. O sea, como encerrarme en una pequeña burbuja donde ella sentía de que esa era su forma de, pues, de sentirse completamente, yo sentirme completamente protegida. Eh, Desde allí, pues empecé a encerrarme en sí misma, en la ansiedad, empecé a sentir ansiedad, pero que una niña de 5 años van a decir, ¿cómo una niña de 5 años va a sentir ansiedad? Los niños también sienten ansiedad, los niños también pasan por cuando el duelo no es completamente superado, uno se encierra en sí mismo y empieza a sentir ansiedad y depresión, de sentir de que ya no va, ya no puede seguir, ni nada. Mi mamá tuvo una otra pareja después de ahí, que es el papá de mi hermanita. Empezó también como a sentirse como un pequeño rechazo por mi mamá de que, o sea, ¿por qué? Mira que mi papá murió, mira que esto, estás rehaciendo tu vida. Pequeños huecos vacíos que iban quedando ahí. Luego de esa relación, pues, no funcionó más. Y está mi padrastro, José, que es la persona que lo amo mucho, lo quiero mucho. Él llegó a mi vida cuando yo tenía 14 años de edad. Es la pareja actual de mi mamá. Y una persona que siempre llegó a mi vida a creer en mí en todo momento. Mi abuelo, una persona que, Dios mío, si me hace falta algo, él busca, hace como sea, pero con tal de dármelo a mí.
contar de dárselo a su nieta, a su hija, como él lo dice. Mi mamá para mí, en ese momento de mi vida, era, o por mucho tiempo, era como mi peor enemiga, por así decirlo. La veía como alguien que de pronto no me puso tanta atención, yo tenía muchos vacíos, tenía muchos problemas, eh, pero que hoy en día mi mamá es mi mejor amiga, es mi confidente, es la persona que confío. ¿Tuviste resentimiento con tu mamá? En cierta forma sí, tuve un pequeño resentimiento en el sentido de que estaba el dolor de mi papá y ya ella, o sea, decidió formar, por así decirlo, otra familia. Pero cabe aclarar que ella nunca me hizo nunca un lado. Simplemente que era como ese resentimiento que yo estaba creando en mi mente y en mi corazón de que por qué por qué, o sea, por qué, mira que estamos en un tiempo, por así decirlo, de duelo, pero mi mamá ya no vivía con mi papá cuando mi papá lo mataron, ya mi mamá ya tenía una relación con esa persona, ya tenían planes de casarse, de formar una familia, simplemente que mi papá lo matan y pues ella le tocó, por así decir, postergar la fecha de su matrimonio, pero ya mi mamá no estaba con mi papá, ya ellos ya tenían rato de no estar juntos, pero que simplemente en ese tiempo como una niña de 5 años no lo va a asimilar como yo, de que ok, ella está intentando las cosas con otra persona, sino que yo lo veía era como que estás pensando en ti, no estás pensando en mí, en que yo soy la que estoy sufriendo, en la que yo soy la que estoy llevando el dolor, y por eso era que en ese tiempo de pronto sí sentía como un pequeño resentimiento. Independientemente de las decisiones de tu mamá fueran para afectarte o no, te afectaban porque eras una niña con necesidad de atención como todos Claro. y que necesitabas amor, ¿cierto? Entonces comienzas a refugiarte en tu abuelo que te daba todo, no solamente lo material, sino todo su amor. Cuéntanos sobre él. Mi abuelo es mi superhéroe, mi abuelo es el gran amor de mi vida, o sea, la persona que yo siento que todo tiene su porqué y su para qué. Y mi abuelo fue esa persona de que yo sabía que él en ningún momento me iba a dejar sola. Que hasta el sol de hoy voy allá donde él y doy donde mi abuela porque ellos dos son mis segundos papás. Y que siento que siempre voy a estar y voy a contar con ellos, como un refugio, como una forma en la cual ellos siempre me van a transmitir paz y tranquilidad. Y mi abuelo, pues, es todo para mí. ¿Qué ha sido hoy la mayor lección que has aprendido después de esas experiencias tan traumáticas que nos estás comentando? Que en medio del dolor siempre hay esperanza, que en medio de la situación que nos estemos pasando, de la situación del duelo, de lo que hayan pasado, de los errores que de pronto hayan cometido nuestros padres, nosotros de pronto no podemos cargar con esa cruz que ellos dejaron. Simplemente sucedió, pasó, cada quien es dueño de su vida, de sus decisiones, pero hoy por hoy me considero una persona resiliente al dolor, una persona de que ya ha aprendido a superar muchas cosas en su vida y que ve esas cosas y esas cicatrices como momentos, como mira que pudiste con eso y lo que viene también puedes también con eso. Claro, pero antes de aprender todo eso, pasaste por momentos difíciles, Claro. lo cual fue la depresión y 2 intentos de suicidio. ¿En qué momento pasa eso? Fíjate, Laudi, que mi mamá solamente sabe de uno, porque yo me abría a ella a contárselo, pero no sabe del otro, porque de algo de pronto tengo una coraza muy grande y es de que no me gusta contar mis debilidades ante las demás personas porque siento de que lo van a utilizar como para hacerme daño más adelante. Pero es una gran mentira, uno siempre tiene que contar con la otra persona, la persona que Dios te coloque en ese momento al lado. Cuando estaba pequeña, como a la edad de los 12 años, estaba pues de moda el cortarse, por así decirlo. El cutting. ¿Sí? El empezarse a cortar, tengo muchas cicatrices de eso, demasiadas cicatrices de eso. Empecé a cortarme. En una, pues, me hice una profunda, aquí tengo la marca, esa fue la primera. Y la segunda iba a cumplir 15 años, fueron 2 días antes de mis 15 años. Dije, yo no puedo más. Siento que
siento que no puedo continuar con esto, siento que mi vida no tiene ningún, o sea, ningún paralelo, no tengo horizonte, no tengo para dónde ir. Y esa fue la peor de todas, que es la marquita que tengo por aquí, por acá. Que esa fue la que me hice 2 días antes de cumplir 15 años. Mi mamá nunca supo de esto, apenas es que se está enterando de esto, por lo mismo, porque yo dije, hombre, pero si ya no te mataste, suena muy fuerte, si ya no te mataste, ¿qué vas a hacer ya contándolo? Ya no te mataste. Es como decir, como buscar lástima, por así decirlo. Ella no va a saber, nunca supo de esto, pero la idea siempre fue profunda porque aquí quedó la marca. Michelle, ¿por qué querer morirse? Porque no hay esperanza, Lau. Por más que uno sienta de que y nos digan que siempre hay una esperanza, que siempre hay algo que te digan de pronto muchas veces personas que tienes a tu alrededor cuando estás con una ansiedad terrible y una depresión, tú no escuchas las palabras emotivas, tú escuchas en lo que tu mente te dicta. Y en esos momentos nuestra mente está tan cerrada a escuchar palabras de motivación que lo que te empieza a escuchar son vacíos mentales diciéndote no puedes más, tienes que hacerlo porque esa es la única salida que tienes en esos momentos. Y pues eso fue lo que a mí pronto me arrojó a lo que viví, a lo grande que he vivido. ¿Cuándo llegó la esperanza? Cuando cumplí 15 años, llegó mi novio a felicitarme ese día de mi cumpleaños, pero yo no sabía quién era él. Yo digo, mira, me felicitó, le encuentro una amiga en ese momento, mira, me felicitó tal persona. Él me dice, sí, es tal persona, yo lo conozco a él, que no sé qué. Yo le dije, yo no le voy a responder. Inmediatamente, ay, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan grosera? Respóndele. Yo, bueno, le respondí 2 días después. Al ver después de eso, nosotros empezamos a hablar, ya era como que una conversación muy fluida, como que hicimos como un cheat, como algo que, y empecé de pronto a encontrar a alguien que me escuchara, a encontrar a alguien más allá de mis amigas que me escuchara, pero con tanta atención que uno dice como que esta persona es diferente, porque me está escuchando no de pronto de esa lealtad de amiga, sino desde esa lealtad de alguien de que quiere decir, mira, ve, cuentas conmigo también. Y fue cuando empezamos pues a conocernos, empezamos a salir, pero como amigos. Nosotros siempre iniciamos como amigos. Ya después pues de a pasar los meses nos dimos cuenta de que, oye, aquí está surgiendo algo bonito, ¿por qué no dejarlo fluir, por así decirlo? Y fue cuando ya en septiembre fue que nos hicimos novios oficialmente. El amor de la amistad sana también. Así es. Y luego llega el noviazgo. Y con el noviazgo llega el propósito que tanto estaba buscando. Así es. Fíjate que él cuando él se presenta conmigo, él no me dice, yo soy hijo de pastor. Porque si él me hubiera dicho, como yo se lo digo a él molestando muchas veces, si tú me hubieras dicho, tú eres hijo de pastor, yo a ti no te hubiera aceptado. Yo en qué me voy a meter en esa vaca loca, en esa locura de ser cristiano, o sea, por favor, yo no te hubiera aceptado a ti, o sea, X, no somos nada, no seguimos como amigos, además, pero él no me dice absolutamente nada. Él me dice, bueno, ni me dice, la que se entera es mi mamá. Entonces mi mamá invitó a los papás de él a mi casa porque por lo mismo de la depresión me hacían ver muchas cosas, me hacían ver cosas extrañas y demás, y ellos fueron a orar a mi casa. Cuando ellos van a orar a mi casa es que ellos me dicen, no, yo soy la mamá de Breiner, yo soy el papá de Breiner, y yo quedé como que reiniciada, yo quedé como que, Dios mío, él nunca me contó que él era ahí. Y él me dice, tú no me preguntaste quiénes eran mis papás. Si tú no me preguntas quiénes eran mis papás, yo no te digo quiénes eran mis papás. Pero fíjate que todo pasa con un por qué y un para qué. Porque cuando ya ellos fueron a mi casa, ya yo estaba asistiendo a la iglesia, ya yo estaba sintiendo ese amor de Dios, ese verdadero amor que es dado por nuestro Padre Celestial. Y que yo digo, todo empieza un por qué, un para qué. Porque si él me hubiese dicho meses antes, yo saldría corriendo completamente porque me daría miedo lo que él me contó. Yo sentía, no estoy preparada para eso, nada, pero lo dijo en el momento necesario que yo dije, ya estoy enamorada, ya lo quiero, ya aprendí pues hasta a salir con él, a establecer un vínculo con él, de que pues que sea lo que Dios quiera, fue lo que dije en ese momento. Al encontrarte con el amor de Dios, comienza a sanar tu corazón. Así es, sí. Parece algo,
¿Por qué las personas de pronto que van a la iglesia no sanan completamente sus heridas y los ves de pronto que dicen, mira, él asistió a una iglesia y ya está igual, ya está normal? Porque nosotros cuando nosotros tenemos un encuentro en realidad con nuestro Padre, y eso nos marca para siempre. Y eso fue un encuentro que yo tuve genuinamente con Dios, que yo dije, me marcó, pero me marcó no para hacerme, para hacerme doler, para dolor, porque eso era lo que yo estaba acostumbrada, que de pronto eran marcas pero de dolor, sino me marcó con amor. Y fue allí donde ya empieza el propósito de Dios grandemente en mi vida, de que yo digo, wow, si Dios a mí me sanó, ¿cuántos jóvenes más no pueden llegar y ser sanados por Dios? De la misma forma en como Dios me sanó. Y es ahí donde ya empiezo a cambiar, porque suena algo raro, pero cuando nosotros tenemos un contacto genuinamente con Dios, nosotros cambiamos, ya no somos los mismos. Ya mis ojos no eran ojos de desesperanza, ya mis ojos denotaban era un amor, una alegría, una plenitud, porque Dios es plenitud. Y esa fue la plenitud que yo encontré en el que yo te digo, en estos momentos de mi vida, si me preguntas, yo digo, fue la mejor decisión que yo he tomado, que fue encontrarme con Dios. Y yo creo que no la tomaste tú, simplemente llegó a tu vida. Así es. La estabas esperando y la recibiste con amor. Sí. Y luego fue que te enteraste. Sí. Que la habías recibido, nadie te avisó. Así es. Sí. Ya cuando, que yo digo, o sea, ya me metí en esta vaca loca, ya me ennovié con él, ya no puedo darle reverso, porque ya me enamoré. Claro. Entonces, yo es donde yo digo, o sea, tú me necesitabas a mí y yo también te necesitaba a ti. Claro. Él tiene como segundo nombre Jesús, y yo, entre nosotros, pues eso no lo sabemos nadie, solamente ustedes ahora. Nosotros, él se llama Breiner de Jesús y Jesús es Salvador. Y yo le digo a él, tú fuiste el Salvador que llegó a mi vida. Porque tú fuiste esa persona, y no es que estoy idealizando a mi novio, no. Sino de que... ¿Y qué de malo tiene? Sino que siento de que fue esa persona o ese ángel en forma de ser humano que Dios colocó para salvarme. O sea, completamente para salvarme, para decirme, si puedes con eso, si puedes seguir con eso, vamos. Y pues nada. ¿Y lo acompañaste de ayuda profesional? Claro. Después de eso ya yo empecé a buscar terapia, porque él me comienza a decir, no es sano, Dios te hace un 50%, pero el otro 50% también lo tiene que hacer un profesional, tienes que aprender a sanar. Y pues empecé a ir a terapia y demás. Y mi cuñada también es psicóloga, y pues ella no me puede dar terapia a mí por ética, pero siempre era como, me ponía como pequeñas actividades, como que mira, haz esto para complementar, mira, hazlo otro. Entonces, eso era lo que nosotros pues me ayudó bastante. Michelle, para quienes hoy luchan con heridas similares a las que tú has tenido, ¿qué le dirías? Le diría de que el suicidio nunca será una buena opción. Aunque nuestra mente nos haga parecer de que el suicidio es una buena opción, nunca será una buena opción. Porque el que está reinando en ese momento es el diablo, pero Dios no. Y que en realidad visualicemos nuestro entorno. Las personas que tenemos en esos momentos de nuestro entorno siempre van a estar prestos a escucharnos, aunque la mente nos diga que no te están escuchando, que tú estás solo, que no. Nuestro entorno siempre va a haber alguien que nos va a dar la mano, siempre va a haber alguien que va a estar creyendo en nosotros, siempre va a haber alguien que te va a decir, vamos que tú puedes, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar a ir a terapia, yo te voy a ayudar a que tú salgas de este momento. Así que siempre hay una ayuda, siempre hay una luz en el túnel, siempre. Y esa luz hoy te dice, te invito a predicar. ¿Cómo llega eso? Fíjate que yo empecé en la iglesia, yo pues nunca fui joven de estar pues a lo mediano, de que sí salía de rumba con mis amigas y demás, pero nunca fui una joven de que le costó de pronto dejar el trago o dejar eso, porque yo no era así. Entonces, ver de que ya mis sábados y mis domingos y mis viernes eran diferentes, que ya habían otros planes más, de que, mira,
Muchas veces nos han vendido como el cristianismo como algo que es aburrido. Y no es aburrido, o sea, nosotros nos inventamos nuestros planes, nuestras idas, nuestras cuestiones. Por ejemplo, vámonos para una finca y allá en esa finca vamos a hacer un juego y en ese juego está incluido Dios. O sea, muchas veces de pronto nos han invitado a que, ay, la iglesia, qué aburrición. Pero ya al ver otro, cómo Dios mismo te va ayudando, te va sanando. Cuando yo empecé a predicar en la iglesia, mi primera predica en la iglesia fue acerca de Moisés, cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Y yo siempre, esa predica me marcó tanto, porque yo digo, o sea, el obstáculo que Moisés tenía en ese momento era el Mar Rojo. Y el obstáculo que yo tenía en ese momento era la depresión, que el Señor la abrió en dos y me permitió pasar en seco por todas esas situaciones que yo tenía. Y fue tan profunda esa predica porque fue el mismo Dios la que me lo dio. O sea, fue Dios hablando a mí, a las personas que necesitaban escuchar eso. Y que para la gloria de Dios, también soy adoradora en la iglesia. El Señor, pues, me dio ese pequeño don. Y también soy una miembro activa de que me gusta mucho predicar, me gusta mucho hablar de Dios, me gusta mucho. No sé si te diste cuenta de que en el post, cuando estábamos hablando, siempre te mencioné a Dios. O sea, ya Dios ya hace parte de mi conversación, de mi fluidez verbal, Dios tiene que estar metido en todo momento, porque si Dios no está, eso no va a funcionar. ¿Qué significa Dios en tu vida? ¿Cómo lo describirías? Dios, Dios lo es todo para mí. Dios fue esa persona que llegó a transformar mi vida completamente. Dios fue esa persona que creyó en mí, aunque yo no creyera en mí. Él creyó en mí y Él me dijo, tú puedes, porque como dice la palabra de Dios, desde el vientre de tu madre te escogí y te santifiqué. Y desde allí empieza mi propósito. Desde el vientre de mi mamá yo fui escogida para hacer grandes cosas. Las cosas que Dios tenga preparadas para mí, yo las voy a hacer. Michelle, Dios te dio las personas, las herramientas, las capacidades y llega un emprendimiento que se vuelve el centro de tu vida también. Cuéntanos sobre él. Héctor BM Cosmeti nació en el año 2019. Este año cumplimos 6 años en el mercado. Héctor BM llegó como a subsanar una necesidad mía, de que yo me gané media beca en una corporación universitaria y la otra media beca me tocaba pues pagarla. Entonces mi mamá empezó a decir, ay niña, y ahora y esto, y yo no, mami, relájate, que de algo yo me invento, pero de que hago algo, hago algo. Y empecé con Héctor BM y me pagaba, ajuntaba y me pagaba lo que necesitaba con Héctor BM. Claro, y luego de eso, ¿cómo fue que comenzó a crecer? Porque primero vendías poquito y luego se convirtió en un boom. Sí, Héctor BM inició como algo pequeño, como un hobby para darme lo que necesitaba en esos momentos, pues que era dinero para poder pagarme algo y que ya luego ya se empezó en una idea de negocio grande. Ya, yo empecé sola, Héctor BM, inicié yo sola con 40.000 pesos que me prestó mi abuelo y 40.000 pesos que me prestó mi novio, 80.000 pesos, que hasta el sol de hoy nunca le he pagado los 40.000 pesos a mi novio. Entonces ya él me dice, no, desde el inicio ya yo era socio. Socio inversor. Sí, entonces nosotros iniciamos con eso y ya luego él me dice, pero ven acá, ¿por qué no buscas a otra persona que te ayude o sea, que tú le compras, no le compres a tercera persona, busca a alguien más? Y así fue. Nos fuimos los dos a Barranquilla sin saber norte, el sur, nada. Nos fuimos a buscar proveedores y pues iniciamos allí. Iniciamos allí en el 2019. Y llega la pandemia. ¿Eso qué significó? Pandemia para muchos fue algo duro, fue algo donde perdimos familiares, pero pandemia, hablando a nivel económico, pandemia fue un boom, porque la pandemia buscó a que todos los empresarios y medianos empresarios se reinvirtieran en lo virtual, en lo online, en lo que tú puedes pedir y yo te lo llevo a la puerta de mi casa con un domicilio, pagas contra entrega o puedes pagar antes de. Y la pandemia llegó a revolucionar todo, las redes sociales, el marketing, todo, porque ya todo el mundo estaba encerrado y que era lo que consumía redes sociales. A lo que tú entras a las redes sociales en pandemia, empezó TikTok, la gente
haciendo videitos en TikTok bailando, personas vendiendo. De ahí en pandemia nacieron muchos emprendimientos y nosotros pandemia fue un boom porque nosotros crecimos exponencialmente bastante. Yo estaba aburrida en mi casa, ¿qué me ponía a hacer? Prendía el teléfono, prendía un trípode inventado que tenía ahí en ese momento y empezaba a hacer live maquillando. Aunque me dijeran lo que me quisieran decir en ese momento, si me criticaban, me decían lo que sea, yo estaba haciéndolo era porque eso me iba a mí a ayudar a que mi página creciera y a que otras personas creyeran en mí. Y así empezamos nosotros, pandemia fue una bendición. A propósito de eso, vamos a dejar aquí en este video las redes sociales del emprendimiento para que vayan y te compren. Claro, Store BM Cosmetic. Aparecemos así en Instagram y en Facebook. Sí, y luego entonces llegan los en vivo y no solamente te maquillabas, sino por ahí también la gente podía comprar. Claro, porque era como yo, por así decirlo, era como el espejo, por así lo visible, la cara visible que me veían a mí, que yo decía, si yo sé hacer esto, tú también lo puedes hacer con esto, y yo te ayudo a hacerlo porque ya tengo un video que te estoy ayudando a hacerlo. ¿Sabes algo? Eso fue un guayado grande porque yo esa página la empecé en el 2019 y a mí el año pasado esa página me la cerraron con 5.500 seguidores en Facebook. Eso para mí fue un dolor muy grande en mi alma porque fue empezar otra vez desde cero. Y fue comprender como que Dios me dijo como que, bueno, se te cerró o te la quité, pero es porque ya lo que vas a iniciar ahora es porque ya va a ser algo más grande. Y así fue. A pesar de que nosotros esa página nos la cerraran el año pasado en septiembre, nosotros hemos crecido mayormente que a comparación de cuando teníamos esa página hace 5 años atrás. Te reinventaste porque entonces comenzaba un nuevo ciclo para la empresa. Así es. Y entonces ahora comienza a sonar la palabra soy empresaria. Sí, fíjate desde el inicio a mí nunca me ha gustado la palabra emprendimiento, porque siento que emprendimiento es algo pequeño y todo va en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Y desde que yo inicié, yo dije, yo no voy a ser una emprendedora, yo voy a ser una empresaria, porque yo me tengo que visionar ya al futuro, ya la palabra de Dios es clave, hay que ver las cosas que no son como si fuesen, y si yo empiezo a minimizarme es porque yo no voy a lograr eso, y si yo empiezo ya desde mi mente a crear de que yo voy a ser una empresaria, yo soy una empresaria. En estos momentos, si tú me hablas a mí de nosotros, yo te hablo de que nuestro nivel de cómo hemos crecido y cómo nos hemos expandido ha sido de mucha bendición, gracias a Dios. Y ha sido una expansión a nivel internacional. Háblanos sobre eso. Sí, este año, pues gracias a Dios, esto nadie lo sabe, cerramos una negociación con una importadora muy grande aquí en Colombia, cuya importadora pues nos da muchas opciones y las cuales ya a lo que salga este video, ya ellos ya van a estar accediendo a otros precios más asequibles todavía de los que nosotros manejamos. Nuestro punto de enfoque nunca ha sido nuestro nicho, ha sido un nicho de chicas que buscan para emprender ellas también, chicas que desde la plata de su universidad, de lo que le dan para las meriendas, de lo que le dan para el colegio, compran lo que les hace falta. Por eso es que nosotros somos una bodega mayorista, iniciamos desde así, una bodega mayorista en la cual a ti te da la opción de tú comprarme una botella de agua, que en otros lados te dan 2.000 pesos, yo te la vendo a 1.000 o a 1.200. Te estás ahorrando 800 que lo puedes subsanar con otra cosa que quieras comprar. Y ese ha sido nuestro ámbito, nuestro nivel de negocio, de que nosotros venderle a la persona, a la ama de casa que está allí, que quiere, que está en su celular, de que tiene que cuidar a sus hijos, pero yo te doy, mira, yo te doy la foto para que tú lo publiques. Yo no te exijo un monto mínimo de compra. Si tú tienes 50.000 pesos de un pedido, hazme el pedido con esos 50 que yo te aseguro de que ya tú estás dejando tu ganancia grande para ti, para que tú sigas reinvirtiendo en tu negocio. Por eso es que nosotros también partimos de esa idea. Claro, Michelle, y cuéntanos, ¿cuáles son los sueños con esa empresa que tienes? Mi sueño antes te podía decir que tener un punto físico, pero en estas alturas, en estos momentos te diría que mi bodega sea más grande. Quiero que mi bodega sea más grande porque eso me permite
tener muchísimo más mercancía para vender, tener muchísimo más dinero para reinvertir en productos, llegar a muchísimas más personas, porque el 90% de nuestras compras son virtuales, son personas que pues nosotros le hacemos el domicilio hasta su casa. Entonces te diría de que tener una bodega extremadamente grande, estar dándole más empleo a muchas más personas, estar ayudando a muchas más personas a que ellas también crean en sí mismas. Hoy tienes 4 empleados. Sí. ¿Quiénes son? Háblanos de ellos. Mira, son 4 empleados que son indirectos, por así decirlo. Somos 2 personas directas, que es mi novio y yo, y 4 personas indirectas, que son las personas que nos colaboran con los domicilios. Para ellos nosotros es una pieza fundamental en nuestro negocio porque es el que nos los permite pues acelerar las partes pues de los domicilios. Nosotros pues hay rutas que salen con 40 domicilios diarios, que nosotros partimos 20 a unos domiciliarios y 20 a otros domiciliarios. Está un primo de mi novio, está mi suegro que también nos colabora entre veces, está mi cuñada y otra amiga ahí pues de la iglesia que siempre nos colabora. ¿Y envías también mercancía a otras ciudades? Sí, claro que sí. Nosotros hacemos envíos nacionales a toda Colombia. Muy pronto sabemos que se nos va a dar para que también sean habilitados los pagos contra entrega, pero ya eso es poco a poco. Hoy en día los empresarios también agregan productos de ellos mismos que hacen con laboratorios. ¿Has soñado con eso? Sí. Créeme de que nosotros tenemos como un laboratorio supremamente grande que es el que nos ayuda pues en la parte de capilar de nuestro negocio. Es un laboratorio supremamente lindo, me encanta su fórmula y fue el que me ayudó a reconstruir mi cabello completamente. Y que nosotros vendemos 50 unidades de ese kit quincenalmente, pues mensualmente pueden ser 100 unidades, pues no me acuerdo bien de las cifras porque yo no llevo esas cifras, la que la lleva es mi novio, pero que gracias a Dios pues nosotros hemos ido avanzando, hemos ido creciendo y pues mi sueño no ha sido ni siquiera un producto de maquillaje, sino un producto de línea capilar porque fue algo que a mí me sirvió en mi momento y que yo sé que puedo empoderar a muchas más mujeres con eso. Claro. ¿Y has crecido tanto con tu novio que hoy en día piensas en materializar esa unión? Sí, nosotros pues ya tenemos 6 años juntos, vamos a cumplir 7 años este año y estamos comprometidos hace 2 años y sí, gracias a Dios, ojalá y este año sí se den las cosas. Ojalá y este año ya tiene fecha. Sí puede tener fecha, pero no la reservamos. Michelle, ¿has mirado al cielo ya y has dicho, ¿valió la pena o ese momento no ha llegado? Créeme que sí, muchas veces miro mi casa, la casa que estoy construyendo, y digo, en realidad sí valió la pena. Sí valió la pena todo esfuerzo, sí valió la pena todo lo que vivimos, sí valió la pena todo lo que pasé. Y pues, sí valió la pena creer en mí. A los 22 años tienes una empresa, estás construyendo una casa, estás comprometida y después de tantos obstáculos, ¿puedes decir que sí se puede? Sí, sí se puede. Dios todo tiene un porqué y un para qué. Sí, hay muchos jóvenes que me están mirando de pronto y sienten que no tienen esperanzas. Yo te digo que si hay una esperanza, si hay una luz al final de ese túnel, si hay algo que te va a ayudar, a superarte, y es tu mismo dolor. Cuando ves después de tus heridas todo lo que viviste, ya tú dices como que, hombre, ya no me quejo, ya lo que viví fue fuerte, y si viene a tocarme algo más fuerte, ya sé cómo lo voy a enfrentar. Este es el reverso de la historia de Michelle Pardo. Gracias, Michelle, por haberla contado aquí en reverso. Gracias a ti también por creer en nosotros y también por ser clienta de nosotros, claro está, porque también eres clienta de nosotros. Sí. Bueno, comunidad reverso, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que nos vean en una próxima entrevista. No se olviden de darnos like, comentar y compartir. Hasta luego. Somos una serie de matices, reverso, más allá de lo evidente.